Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen Pamela Riquelme y Camila Herrera. Muy buenos días. Estamos contentas de partir esta nueva temporada. Hoy día me acompaña. Primero voy a anunciar quién me acompañará en este nuevo año, en este nuevo ciclo. Quiero darle la bienvenida al programa a Camila Herrera, quien fue invitada de lujo permanente todo el año pasado y hoy día se integra permanentemente a conducir el programa. Y bueno, siempre saludarla, Cami, especialista en formación digital y últimamente ya casi que la experta en integración de inteligencia artificial en educación. Muchas gracias, Pame. Bueno, siempre contenta de acompañarte de ahora en adelante en el programa y contenta también de que nos estén escuchando nuestros queridos auditores. Y bueno, para comenzar este programa, como siempre, darle la bienvenida a quienes nos escuchan y también a quienes hacen posible que este programa salga al aire, Francisco Saavedra y David Valenzuela. Hola, chicos. Partimos un poco con traspiés, sí. ¿no? Traspiés, no estamos ya tan acostumbradas como en la radio. Hay que volver al training. Hay que volver al training, sí. Pero bueno, aquí siempre está Pancho y David enseñándonos para ser mejores conductoras radiales. Gracias. Bueno, hoy abrimos este ciclo nuevo, pero realmente vamos a mirar un poquito atrás, que es la propuesta, porque el año pasado, ¿te acordás que dijimos muchas veces, oye, cómo va cambiando esto, trimestre a trimestre? Y entonces este primer programa dijimos, bueno, hagamos como esta retrospectiva del 2025 respecto a la integración de inteligencia artificial y en la digitalización en educación. Claro, y también conversar un poquito de lo que se nos viene ahora en el 2026. Como, bueno, ahí contaba Pame, hablamos de muchas cosas, estábamos muy entusiastas con algunas cosas, experimentando, también hablamos de los riesgos, los errores, las limitaciones, cosas que hay que ponerle ojo. Porque como saben, la IA durante todos estos meses, días al tiro, va cambiando muy rápido, así que tenemos que estar siempre actualizados. También, bueno, preguntarnos qué es lo que cambió realmente en el uso de inteligencia artificial, qué fue lo que hizo más ruido, cuáles eran los riesgos que vimos más visibles, las preocupaciones que tenían nuestros propios docentes al utilizar estas herramientas. Así que la idea es que hoy día abramos la conversación y veamos lo que nos dejó el año pasado y los desafíos de este año. Los desafíos, porque sigue siendo, yo creo, muy rápido en el fondo. Sí. ¿Cierto? Sí. Y al final vamos lento en educación. Bueno, este es un tema nuestro de todos los días en la oficina. Nosotros tenemos una profunda preocupación en cómo vamos a ir integrando de manera transversal en las organizaciones, ¿no? Claro. Y manteniendo la calidad de la educación y al final, preparando a nuestros estudiantes para un mundo que va a estar súper como inteligentemente artificial. Así que sí, bueno, primero, como siempre, recordarles a todos nuestros radioescuchas que pueden seguir nuestra conversación, nuestras fantásticas ideas y datos y sugerencias en todas nuestras redes sociales, en Instagram como @Café Digital U Central y en LinkedIn nos encuentran como Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital o Café Digital UCEN. Sí, bien. Así que, bueno, quienes van como escuchando el programa en sus autitos, claro, en el metro, en el trabajo, la radio, en la oficina. Un saludo para los que nos escuchan en el café. Sí, el equipo. Bueno, pueden volver sobre estos temas después con más calma a través de las redes sociales. Exacto, eso. Y entonces, para partir con energía este nuevo ciclo en Café Digital IA Edition, los dejamos con la primera pausa de hoy. Esto es Cosmic Girl de Jamiroquai. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Y
Y estamos de vuelta en el Café Digital IA Edition, conversando sobre lo que dejó el 2025 en inteligencia artificial y educación y sobre lo que este 2026 nos está exigiendo. Así que una buena forma de partir es con una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Qué cambió en estos procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cierto, Cami? Sí, bueno, cosas que cambiaron. Yo diría que lo que cambió fue que los docentes empezaron a incorporar IA como en tareas más concretas de su trabajo. Tuvimos el tiempo, por supuesto, de curiosear y experimentar cosas, pero ahora la idea es que, o como estoy viendo a los profesores, están utilizando la IA para poder apoyarse en sus labores, digamos, cotidianas del quehacer docente, apoyarse en las planificaciones, en la construcción de instrumentos de evaluación, en redactar, por ejemplo, las consignas o instrucciones para sus actividades o evaluaciones, pero también un poco más de criterio, pues ya no a la IA, como lo habíamos visto en años anteriores, ya no es tan instrumental, sino que ahora... ¿Te parece? Sí, pues creo que ahora, bueno, con los esfuerzos que hacemos, digamos, como institución, claramente ahora los profes le están dando la vuelta a usarla con más sentido. Hay que introducir ahora el sentido pedagógico para que puedan sacarle el jugo, creo yo. ¿Sabes qué me pasó el año? Bueno, a final de año imparto un módulo como el diploma, un diploma que hace la universidad, que es de educación superior para los docentes y las docentes. Y estaba haciendo uno que se llama módulo TIC. Entonces, el contenido del curso, bueno, es como aprender a ocupar herramientas básicas y como hay distintos niveles de uso de herramientas, porque estamos hablando de lo instrumental. Claro, es primer año que me pasa que en las clases en vivo me piden que enseñe que haga un demo de cómo utilizar una herramienta. Para mí es bien curioso porque en el fondo mi fuerte es hablar de como los modelos de integración de TIC, cómo esto se inserta en los proyectos educativos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero el cambio que vi es que este año yo siempre preguntaba, teníamos unas tertulias, porque esto de la noche, por supuesto, por videoconferencia, y uno tenía unas tertulias, unas discusiones, y no obstante igual se dio eso. En una clase en particular dije, bueno, ¿y ustedes quieren revisar la herramienta? Y siempre, todos los años me han dicho, no, profe, eso está en los tutoriales. Y me dijeron, sí, queremos verla. Y bueno. Están testeando al profe a ver si sabe usar la herramienta de la que tanto predica. Capaz, porque, bueno, no eran herramientas de inteligencia artificial, eran otras. Sí, era básicamente el uso del aula virtual. Y, bueno, me sorprendí, porque en realidad no estaba tan preparada, porque siempre los... Hacer un demo, claro. Lo que pasa es que siempre hay tutoriales en video, y tú les mostras los videos y los estudiantes profe prefieren verlo en su casa, a su tiempo, y después te llaman, te preguntan, y tú un ratito en la oficina te conectas con ellos si tienen dudas. O si no, los mandamos en el caso de la central, los mandamos a nuestro café digital, donde está todo el equipo de tutoría. Pero bueno, entonces sí me pidieron utilizar unas herramientas en específico del aula virtual y ver el uso de otras que son para generar contenido en vivo, el paso a paso. Me sorprendió, pero eso igual nos da porque las clases que haces tú, Cami, son más prácticas. Pues, claro, son efectivamente de uso, ¿no? sí. Claro, entonces yo creo que eso igual nos dice que hay un cambio en pasar como de la novedad, tal vez de lo desconocido, igual a tirarte a la piscina, de que, bueno, eso me hace pensar justo ahora que tengo que poner un test antes, como preguntar si han ocupado, ¿no?, ciertas cosas. Para tener un diagnóstico. Sí, bueno, eso es lo que he visto. Sí, y creo que es muy bueno, más que nada porque, como habíamos visto antes, a veces se instala la idea de que usar IA equivale automáticamente como a innovar, y no es necesariamente así. Hay usos que ayudan muchísimo de la IA, sí, pero también hay usos muy superficiales, en que la herramienta, no sé, pues no solo acelera algo que ya estaba débil del comienzo. Por ejemplo, me puede ayudar a revisar una cantidad de datos importante, pero eso no significa per se que está innovando, al menos que esto que yo esté utilizando sí tiene un sentido pedagógico y sí impacta en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Ahí sí podríamos hablar de innovación. Pero eso es interesante porque ahora los profes tienen ganas, pues tienen ganas, entusiasmo de a ver cómo usa la profe esta herramienta. O tal vez no queda otra. Ah, también, no hay escapatoria. No, claro, no hay escapatoria. Sí, yo creo que los grandes aprendizajes tienen que ver con que, de repente uno empieza a ocupar estos modelos de inteligencia artificial generativa. ChatGPT, ahora está de moda Claude, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Claude, ¿cómo lo has escuchado tú? Claude. ¿Cierto? Claude, sí. Bien. También lo estoy escuchando, yo ahora tengo 3. Bueno, no reemplaza el criterio docente. Ese es como uno de los aprendizajes, exacto, ¿no? Ahora, esto también se da a los estudiantes. Sí. Fíjate que yo que hago clases a adultos me ha tocado, lamentablemente debo decirlo, me ha tocado que me llegan trabajos hechos full inteligencia artificial y que están incorrectos en cosas básicas. Muy básicas. Sí. Anoche he revisado un trabajo que, mira, yo entrego unas plantillas en Excel que tienen que llenar con ciertas especificaciones. Uh-huh. Y me tienen que devolver el Excel con las especificaciones y venían en Word, escritas para abajo, como si fuera un modelo de inteligencia artificial, más o menos. Claro. Pero no venía completo. Y entonces yo digo, esto es un buen ejemplo de lo que es delegar una función exacto, humana, que capaz que así lo haya etiquetado la IA, no sé, que es el criterio o el juicio. Porque finalmente tú tenías un asistente, no tenías alguien que te está haciendo el trabajo. Y yo creo que eso es súper delicado. Lo hemos visto en las noticias con abogados que han... otra vez. Los tesistas de doctorado, ¿se acuerdan también? Sí, también, o sea, no, es como... Y pasa, yo creo que a ti se te puede pasar una cosita chica, pero tenés que revisar. A mí me da susto, yo reviso. Sí, no, está bien, ¿no? Y como decías, pues delegar estas funciones como humanas, propiamente como el poder escribir, redactar, la facultad de poder hacer esto. Proponerte alternativas, claro, brainstorming, para que uno no piense solo, ¿no? Claro, o sea, en ese sentido uno la usa de apoyo, pero es bien distinto cuando delegamos estas funciones propiamente de un humano en esto. Finalmente, bueno, como habíamos visto el año pasado, ojalá que la conversación no esté centrada tanto en la herramienta que vamos a usar, sino en el sentido o en la necesidad que vamos a cubrir con ese uso. Porque eso creo que es como lo más importante. Los profesores, por lo menos en nuestra institución, han tenido capacitaciones, los hemos ayudado y acompañado para que aprendan a utilizar estas distintas herramientas. Y ahora tenemos que hacer mucho más hincapié en, bueno, usted ya sabe usar las herramientas, ya le ha sacado el jugo al respecto de cómo puedo construir las cosas, así que ahora es interesante que le pongamos el sentido y el propósito pedagógico y empezar a alinearnos con todas estas cosas que nos rigen al respecto de la calidad en educación, en docencia digital, pero también en cómo yo como docente aprendo y me empodero de las cosas que estoy aprendiendo. Igual es difícil eso, creo yo, porque una cosa es aprender a usarlo, yo puedo aprender a usar Canva, por ejemplo, y conocer las funcionalidades de Canva, pero muy distinta es usar Canva para ayudarme a cubrir una necesidad que tengo yo en mi docencia. Claro, bueno, y el tiempo, yo creo que sí. Ahora, esto tiene que ser algo institucional, porque sí, igual necesitáis tiempo. Por supuesto. O sea, aprender, y sobre todo cosas que se demoran nada en cambiar y en mejorar, toma tiempo. Bueno, igual quisiera ponerte otro tema sobre la mesa que tiene que ver con los riesgos. Ya. Mira, te voy a contar algo que nos pasó que no debería contar. Pero lo voy a contar solo aquí en este espacio. Anón, como dicen los jóvenes. Anón, de anónimo. Anón. Sí, Anón, sí. Mira, se nos venció una licencia de una IA, para no decir el nombre. Se nos venció una licencia de una IA, se facturó y bueno, algo sucedió ahí con la tarjeta de crédito y nos quedamos sin asistente en toda la oficina. Y fue un viernes en la tarde y se generó un caos. ¿Tú estuviste? Sí, estuve ese día. Ya bueno, lo cuento así. Fue un caos, una angustia masiva, porque ¿cómo lo íbamos a hacer? Igual uno lo puede hacer, po. Por supuesto, pero uno está acostumbrado a esa asistencia, po. Más rápido. Exacto. Y entonces íbamos a tener que hacer cosas más lentas. Más lento, claro. Ya bueno, el tema que te quiero poner sobre la mesa, dependencia. Sí. ¿Cierto? Ya, cuéntame. Sí, es súper importante más que nada porque al principio creo yo, como no habían, no sé, de parte de las instituciones,
como decís tú, un proceso institucional en que efectivamente a los profes y a los estudiantes se les formara en el uso de estas cosas. Claramente nuestro primer uso, me incluyo porque esto es de todo, no es solo como porque uno no esté formado. Pasó que, claro, el primer uso era, voy a dejar que esto me haga todo. Pero insisto, eso creo yo, es el uso normal que uno le da cuando estáis recién empezando a conocer la herramienta y te das cuenta de la cantidad de cosas que puede hacer. Y tú decías, bueno, que me haga todo. Pero de a poco, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que sí, en efecto, la IA puede hacer casi todo lo que tú le ordenas, pero la calidad de lo que entrega... la profundidad. de lo que entrega, claro, deja harto que desear. Y es ahí como volvemos al tema de que no podemos depender o delegar este tipo de acciones a la IA. Ahora, claro, lo que les delegamos, creo yo, voy a elevar esta cuestión a una discusión más filosófica, me perdonarán, pero creo yo que todo esto se trata del tiempo nomás, de tiempo. ¿De tiempo de madurez? No, de tiempo nomás. El concepto ¿Tiempo de la persona? Claro, el concepto de tiempo. Finalmente, como voy a volver al ejemplo que tuvimos con nuestra caída de Sin Asistente, ¿cuál era nuestro miedo? Porque el miedo no era no hacer las cosas, el miedo era a hacerlas más lentas. Claro. Que no íbamos a, por ejemplo, si teníamos pensado, un ejemplo, no esto que esté pasando, pero, por ejemplo, si hubiésemos pensado que ese día teníamos que entregar un informe con el asistente de IA, nosotros decimos, no, si llego. Pero sin el asistente, sí, me voy a demorar más en hacer las cosas. Entonces, finalmente, voy a decir, el miedo, el pánico o esta ansiedad que nos genera, por ejemplo, en este caso de no tener el asistente, no era que no pudiéramos hacer las cosas, era que lo hacemos en más tiempo. Entonces, creo que la discusión, elevada filosóficamente, es en eso. Es como el tiempo, voy a decir entre comillas, que nos regala la IA al hacer las cosas en menos, como, no sé, por ejemplo, analizar una gran cantidad de datos en menos tiempo. Pero siempre, como hemos dicho innumerables veces en este programa, ese tiempo que la IA me ahorra haciendo estas cosas, yo lo tengo que invertir en revisar y profundizar lo que me entrega. Claro, para entregar un mejor resultado finalmente. Claro, pero la dependencia, si te fijáis, finalmente no es en que yo no pueda hacer las cosas, es en cuánto tiempo voy a hacer las cosas. Pero sí. Porque el equipo no es que no pueda hacer las cosas, po. No, pueden hacerlas. Pero las van a hacer más lento nomás. Yo me leí un artículo que era... Creo que era una consultora de estas globales, Accenture, BCBG, y habían puesto a una parte, mira, la mitad un test así, una mitad del equipo de consultores les pasaron inteligencia artificial. Ah, estaban con grupo de control. Yeah. No. Okay. Y entonces tenían que hacer su trabajo de consultoría. Ahora, eran equipos de trainee, gente nueva. Yeah. Y cuando tú estás en último año de universidad y te llevan a las empresas, ya, ese tipo de perfil. Yeah. Sí. Y entrenaron a un grupo con inteligencia artificial para poder hacer su trabajo. Y fíjate que es en ese caso, un 60% de las personas que tuvieron la herramienta de inteligencia artificial tuvieron un 40% más de rendimiento en temas que no sabían, versus el grupo que no. Pero también, y aquí me olvidé del dato, porque siempre se me olvidan las cosas que no son buenas, también hubo un grupo que cometió bastantes errores, ¿no? Entonces, sí, ese es como un resumen. Ahora, con lo que estabas diciendo, Cami, yo pienso en la historia humana, por eso te decía en el tiempo, la madurez. Sí, es el tiempo, sí. Porque, ¿qué pasa? O sea, como que si nos vamos para atrás, a los años, no sé, ¿cuándo empezó el teléfono? Debería haberlo googleado antes de decirlo. No, pero mira, se me ocurrió ahora. ¿Te imagináis nosotros no tuviéramos teléfono celular? Primero, si no tuviéramos teléfono. Y después, si no tuviéramos teléfono celular. Ambas dos cosas es un problema. Yo me acuerdo cuando era pequeña, mi papá mandaba, bueno, se me va a caer el carnet acá, mandaba telegramas por Telex. Y entonces él trabajaba en el MOP en esos años y estaba en Aysén, en como distintas partes del país, haciendo carretera, y mandaba un mensaje que decía, feliz cumpleaños, hija. Y llegaba un caballero en la mañana a dejar eso. Y bueno, pienso yo que es como similar a lo mismo. ¿Qué pasa si no tenemos teléfono? Y ahora lo que tú señalabas, Camila, yo pienso, ¿qué pasa si no tenemos entonces un asistente de inteligencia artificial? El riesgo de la dependencia
Es como cuando tampoco tú vayas a comprar a una multitienda y no tenés tarjeta de crédito, que hoy día todo el mundo paga con plástico, bueno, ahora con el celular, que alguien tiene que sacar una maquinita y te toma la tarjeta, porque con celular no se puede, y hay una fila gigante, ¿no? Porque entonces es más lento. Y como dice, pues está el riesgo, digamos, de la dependencia, que claro, nos asusta, digamos, cuando no tenemos nuestro asistente, porque creo yo, al ser, perdón si me vuelvo muy filosófica o no, me pasa por leer mucho Byung-Chul Han, ¿ven? Claro, como humanos estamos súper acostumbrados a la dialéctica, a discutir cuestiones, entonces tener nuestro asistente también nos ayuda a poder procesar mejor nuestras ideas cuando tenemos a alguien que nos responde, digamos, y podemos efectivamente desarrollarlo. Podemos pedirle, digamos, a nuestra IA que no nos dé la respuesta, que nos responda con más preguntas para empezar a desarrollar nuestro pensamiento. Tenemos por una parte eso, una dependencia de un compañero con quien iterar, conversar nuestras ideas. Pero también tenemos el riesgo, la expectativa de la producción. Y eso ahí, para los que leen Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, pero reside en Alemania, él habla al respecto de, bueno, en la sociedad en la que estamos inmersos, tenemos una expectativa de producción bien grande. Se espera que ahora, con los procesos de automatización, una persona que producía 10 informes en 3 meses, ahora produzca 30. Entonces tenemos también esa expectativa. Ahora pensamos que con la IA y con los procesos de automatización, una persona puede producir más. Claro. ¿Sí? Entonces, esos miedos, riesgos son súper importantes estudiarlos, creo yo, primero. Al respecto, voy a decir, filosóficamente es bien importante para poder comprender cómo nosotros como humanos nos estamos manejando en nuestra relación con la tecnología. Pero, pucha, tiene un montón de implicaciones, ya sean éticas, de salud, un montón de cosas. Es bien interesante, finalmente, cómo ahora que pareciera ser que la IA es casi un compañero de trabajo con nosotros, nosotros mismos decimos, pero no estoy llegando, debería estar teniendo más cosas listas. Ahora, ¿sí? Igual es sensible porque estamos hablando de educación. Sí, entonces, si fuera una cosa así como, no sé, la industria del entretenimiento, etcétera, sería distinto. Pero aquí estamos hablando de formar personas. Exacto. Entonces, es como formar personas para nuestra sociedad. Entonces, primero, y claro, para la ciudadanía digital. Claro, nosotros hablamos harto de los docentes, los y las docentes, porque es lo que nos corresponde y ahí estamos como viendo cómo llegamos a los estudiantes, pero en el fondo es muy sensible porque ¿qué implicancias tiene esto en cómo nosotros enseñamos a aprender o enseñamos a razonar? Igual ahí hay un factor humano que a mi juicio es porque siempre se hablaba así como desde que yo era chiquitita y empecé en esto de la educación del docente como guía, mentor, y eso era como sí, no, como que tiene que ser así, pero igual era muy poco cuestionable, pues seguía y nomás. Claro, porque la práctica seguía y de hecho todavía sigue, y de hecho tampoco es malo que hayan cátedras que, bueno, Alfredo Vega me discutió eso en nuestro último curso TIC, tuvimos una interesante tertulia con el director de Ingeniería Industrial. No es malo, pero claro, igual hay una responsabilidad en relación a la formación de personas y cómo eso sucede en este entorno, porque sí se espera productividad y de hecho las grandes multinacionales están despidiendo un montón de gente. ¿Por qué? Porque tienen su apuesta a largo plazo en automatización, inteligencia artificial, trabajo más productivo. Parte del perfil de las nuevas contrataciones tienen que tener incorporadas estas competencias, porque si no son menos productivas. Claro. Por supuesto que estamos hablando no de todas las empresas del mundo, sino que una porción importante, ¿no? Entonces es sensible porque sí, pues nos volvemos, si no lo tenemos, al final nos vamos volviendo más lentos. Claro. Y es bueno hacer cosas lentas también. Por supuesto. Hay procesos que te piden lentitud, te piden tiempo para que salgan bien, para que sean exitosos. Y ahí entonces, ¿cuándo hacemos las cosas más lentas y reflexivas? Eso.
y cuándo tenemos que ser más productivos. Creo que esa es una buena discusión para este año, súper buena. Bueno, juicio, esto yo creo que la inteligencia artificial lo etiquetó de esta manera. Es como el juicio humano. Al final, si tú ves las competencias, ahora están hablando de competencias de inteligencia artificial, ¿te fijas? Sí. Yo prefiero, como clásica, quedarme en competencias de... Es muy pronto. Sí. Yo prefiero quedarme con el tema de las competencias digitales y un subconjunto que se llame, bueno, aplicado a inteligencia artificial. Y sí, pues tiene que ver con cómo nosotros nos vamos como enfocando en aquello. Es cierto. Entonces, como hablábamos, bueno, el 2026 exige harto, no solo tecnología, sino más conversación, tanto pedagógica como analítica, que podamos, bueno, creo yo, y por lo que estábamos diciendo, si tenemos esta capacidad de producción, de estar produciendo hartas cosas porque la automatización nos lo permite, va a llegar un momento en que la discusión va a cambiar, se va a dar vuelta y va a decir, bueno, ahora que producimos tanto, todo lo que producimos es muy superficial y vamos a necesitar profundizarlo. Por eso creo que igual esto de como decís tú, las competencias en IA, ya no son necesariamente solo digitales, sino que competencias en IA en particular, van a ir mucho de la mano de eso igual. Nosotros vamos a tener que aprender como ciudadanos digitales, no solo como por trabajar en una universidad, sino como ciudadanía digital, aprender a cómo la IA nos puede ayudar en estos procesos de automatización para poder hacer las cosas, voy a decir un poco más rápido, algunas cosas, pero también nos va a exigir que aprendamos o nos eduquemos en otro, que es aprender a hacer las cosas más lento. Va a ser muy extraño esto, pero es verdad, es que nos va a obligar, porque finalmente la profundidad de los análisis, si bien la IA, tú podéis comprar el GPT Plus, que piensa mucho, mucho más profundo, o el último motor de Claude, y los análisis van a ser más profundos, pero no van a ser humanos. O sea, tampoco podéis crear cosas nuevas, y están los sesgos, o sea... Por eso. Porque sobre todo acá en Latinoamérica, porque todo viene como de Gringolandia, como por allá, ¿no? Oye, todo esto en febrero, dentro de las cosas que hago, me vine de mi parcela a ver el lanzamiento de la TAM GPT. Y participé ahí en el TVN. Hicieron un gran lanzamiento. Y claro, en el fondo son cosas muy técnicas, están lejanas a la ciudadanía, pero son tremendamente importantes. El trabajo de CENIA, sí, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, porque finalmente ellos están entrenando modelos con nuestra realidad en Latinoamérica, con muchas universidades alrededor como a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Y claro, en el fondo... sí. Oye, retomando el tema, me fui por ese lado. También tenemos que como que saber, tú hablas de la velocidad, lento, pero también qué me pertenece a mí como ser humano, como humanidad, el desarrollo de la humanidad. O sea, yo no me imagino solo que las grandes cosas en este caso, la educación, sean gracias a la inteligencia artificial. Eso es como un instrumento, un movilizador o un canal. Sin embargo, el pensar, los momentos para pensar cómo, dada esta tecnología, que puede estar todavía, sí, yo pienso que viene a cambiar muchas cosas, pero bueno, eso se va a asentar en algún momento. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros somos capaces de imaginar cómo va a ser este futuro a 3, 5, 15, 10 años? Esos son procesos que uno tiene que, yo creo, ¿no? Una cosa muy personal. Ahí la inteligencia artificial, yo creo que no va a ser es el objeto como fue el teléfono, así, ¿no? Es una de las revoluciones, podríamos decir, industriales. No soy experta en el tema, ¿no? ¿Qué viene ahí? Que sí, que insisto, todas estas, bueno, sí, no sé si podríamos llamarlo una revolución industrial, pero sí una revolución en la historia al respecto de cómo nos estamos relacionando con la tecnología. Yo creo que no habíamos tenido hace años una tecnología que se inmiscuyera tanto en las acciones cotidianas, creo yo. Bueno, Internet fue lento. Sí. Pero claro, o sea, va a pasar un poco lo mismo, o sea, va a ser lento, no sé si tan lento como el Internet, pero sí va a ser una cosa que va a estar metida en todos lados, como en todas nuestras acciones diarias, ya sea en nuestras labores, en el trabajo, como en la cotidianidad, porque uno
bueno, a título personal, pero me imagino que debe ser la realidad de muchos más, que utilizamos la IA mucho en nuestro trabajo, pero también lo utilizamos en, me dais una receta para, o hazme un itinerario para, me podéis ver cuáles son los vuelos más baratos para ir a tal lado. Bueno, la lógica de los buscadores de internet está cambiando. Sí, pues también. Tú ya no esperas como poner una etiqueta y buscar. Tú quieres como poner lenguaje natural, que es lo que uno ocupa con los chatbots, ¿no? Sí. Y asistentes. Bueno, es un tema Sí. que yo creo que el 2025 se asentó. Sí. Ahora, igual hay un grupo de personas que está fuera de esto. Sí. Yo que me atiendo en el doctor, por ejemplo, y uno va, o si tú vas a un jardín infantil donde hay como guaguitas, infantes, ¿no? Claro, ahí no entra todavía como en la práctica de repente, me refiero al doctor, por ejemplo, al fisioterapia, cosas muy físicas, un psicólogo, psicóloga, como alguien que necesita ayuda psiquiátrica. Yo creo que ahí son cosas muy, muy humanas y quedan fuera también de discusión. O si vamos ya como a los riesgos que estábamos hablando, los sesgos que estábamos mencionando, claro, hay cosas que todavía no están maduras. Lo importante es que hay que conocer que eso existe y que bueno, que hay que administrarlo, ¿no? Eso. Así que eso, bueno, antes de irnos a nuestra siguiente pausa musical, porque se nos fue volando el tiempo, ¿eh? Acabo de darme cuenta que nos fue volando el tiempo. Siempre. Los recordamos que pueden seguirnos en Instagram, @Café Digital U Central, y en LinkedIn como Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital, Café Digital U Central. Así que vamos con nuestra siguiente pausa musical. Y los dejamos con Instant Crash de Daft Punk. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital y A Edition. Y estamos de vuelta ya con la última parte de nuestro programa, que con la camisa nos pasa volando siempre, y además que nos encanta hablar del tema. Bueno, que por supuesto que estamos en la etapa de herramientas, en esa sección, Sí. ¿no? Vamos a hablar no vamos a hablar de una en particular hoy día, sino que nos pusimos de acuerdo para hacer como un paneo de cómo está la situación actual. Y también que como hoy día hay tanta oferta, o sea, antes era como una, el año pasado, después del principio de año eran como dos, estamos hablando herramientas masivas, hay muchas más especializadas, ¿no? Bueno, pero ¿cuál sería la primera recomendación? Tener preguntas, ¿no? Cuéntanos como, Cami, ¿cuáles son esas preguntas que hay que resolver? Bueno, primero, trabajar la alfabetización en IA. Es importante, hemos hablado todo el tiempo, bueno, no solo ahora en este ciclo, no, sino que en todo el año pasado. Hablamos siempre de la importancia en que tanto nosotros como funcionarios administrativos, los docentes y los estudiantes, se alfabeticen, se aprendan, para poder introducirse al mundo de la IA. Entonces, no sé. ¿Qué significa claro, alfabetizar? eso. ¿Cómo yo me alfabetizo? La misma pregunta que siempre hago yo cuando digo, ¿cómo uno se empodera? Lo mismo. Claro. Ya, ¿cómo uno se alfabetiza? Preguntas para cachar. Bueno, tengo tantas herramientas, ¿cómo lo hago? No se trata, por ejemplo, solo como de escribir buenos prompts, sino que enseñar a revisar las respuestas que te entrega la IA. Primero, claramente, los prompts son importantes para poder darle instrucciones, pero más importante aún es aprender a revisar las respuestas, como hablábamos recién, detectar errores, poder revisar que no sea inexacta la información que nos entrega, reconocer también qué parte de esa información, como decía Pame, puede estar sesgado. Es importante. Entonces, ahí hablamos del concepto de fluidez en IA o AI Fluency. Claro, porque esta sección es para ver herramientas, y ahí viene, ¿cuál es? Claro. Bueno, una de las primeras, bueno, hablábamos de Claude recién, Claude, que está bajo, digamos, la firma de Anthropic. Tienen todo un, ¿cómo decir?, un ecosistema de formación y cuestiones en su página, y tienen algo que se llama, bueno, Claude for Education, que está súper de moda en Estados Unidos. En Europa ahora también está pegando, que es, digamos, esta plataforma que tiene Claude,
donde te enseñan a utilizar esta herramienta con todas las, digamos, cómo sacarle el jugo si tú eres estudiante o si eres docente. Te enseñan a hacer todas estas cosas en Cloud for Education, que está súper bueno. Y también tienen una cosa que se llama el AI Fluency Index, que es como... te van enseñando, como dice acá, bueno, foco en conductas observables para ver cuánto uno sabe de IA, cuando uno tiene que aprender a conocer los riesgos, los sesgos, las limitaciones de esto. Está súper bueno para poder también saber dónde está uno, pues como qué tanto sé de IA, qué tan alfabetizada estoy. Mira. Muy importante, así que creo que tenerle un ojo encima a Claude está súper bueno. Bueno, ahí en la misma línea, otra cosa que podemos, de herramienta, digamos, es Notebook LM. Hemos hablado hartas veces de Notebook LM en este programa, hartas veces. Estuvo como trending topic a fin del año pasado. Muy de moda. Pero bueno, ahora ustedes saben, bueno, Notebook LM es una herramienta del ecosistema de Google. Que permite construir respuestas, bueno, resúmenes, guías, materiales, a partir, digamos, de los documentos que nosotros le subamos a el notebook o este cuaderno que nosotros vamos a crear en la herramienta. Entonces, lo importante es que, bueno, Google ha seguido ampliando las funciones de notebook y ahora tiene hartas buenas mejoras. Algo que le estaba comentando a la Pame ahí mientras estaba sonando Daft Punk era que ahora yo puedo tener los notebooks o los cuadernos de Notebook LM incluidos en mi Gemini, que es muy entretenido, más que nada porque los podemos conectar, que es lo bacán de este ecosistema. Y también, bueno, claramente esto te puede servir para organizar todo lo que tú estás haciendo. Así que seguir trabajando con Notebook LM y empezar a conocer las funciones nuevas que tiene, creo que es una súper buena herramienta tanto para estudiantes como para docentes. Y también, digo yo, para poder organizar la vida personal, igual sirve. Notebook LM es de Google. Es de Google. Oye, Google acaba de lanzar a través de Coursera el certificado profesional en IA. Sí lo vi, sí. ¿Lo viste? Sí. Se me olvidó mandártelo ayer. Sí, no, pero lo vi en LinkedIn, así que... Ah, ya. Sí. Bueno, esto es súper bueno porque muy bueno. Tú estás como insertándote en este tema y además quieres un sello, sí, es súper bueno. O si andáis buscando pega y claro, si quiero una certificación profesional de Google. Claro, sacaron, pero recién, es como, yo lo vi ayer. Sí, salió hace muy poquito, sí. Sí. Eso es, bueno, yo creo también Notebook LM. Oye, ¿y de Claude? A mí me encanta tú dijiste que dependía de la firma, lo dijiste muy elegantemente. Claro, sí, la firma es Anthropic, claro. A mí me encanta Anthropic porque fíjate que ellos le pararon el carro al gobierno de Estados Unidos. Son pocas las compañías que han dicho que no, pero entiendo que les pidieron sacar límites éticos a propósito de nuestra discusión temprano en este programa, ¿no? Y ellos dijeron que no. Y cara y palo dijeron que no nomás. Le dijeron que no a Donald Trump. Alguien que no está acostumbrado a que le digan que no. Fíjate que igual tuvieron que seguir ocupando Claude en el Pentágono. Eso dicen las noticias internacionales, ¿no? Bueno, a mí me encanta Claude también. Creo que es una buena recomendación empezar a utilizarlo. Aprovecharse de los cursos que hay, porque tienen tutoriales, cursos, hay algunas cosas que son gratis, no sé si son certificaciones probablemente tal, pero sí hay algunos cursos de Claude que son gratis, que serían súper buenos, bueno, para nuestros docentes, en verdad, para el que quiera alfabetizarse en IA, serían súper buenos tomarlos. Como decía Pame, al respecto de cómo es la firma Anthropic, no voy a decir que es 100% neutral porque eso en la vida real no pasa, pero claramente tiene mucha más neutralidad que otras firmas como OpenAI, por ejemplo. Sí. Y creo que también por eso en educación, particularmente en educación superior, Claude es mucho más llamativa, porque los sesgos, las limitaciones con las que trabaja, claramente son mucho más amplias y caen menos en estereotipos y cosas de ese estilo. Y para efectos de investigar, por ejemplo, eso es muy importante. Yo entiendo que es la herramienta que hoy se está recomendando para investigación. Sí. Bueno, igual Notebook LM, cuando tú quieres hacer cosas bien cotidianas como evaluaciones y instrumentos, sigue siendo la que nos sigue sorprendiendo con cada vez más funcionalidades, además que es muy fácil de usar. Claro. ¿Nos quedamos con esas dos entonces? Sí. ¿O hay que incluir otra más? Sí, bueno, ChatGPT claramente no se va a quedar atrás y también tiene una cuestión que se llama ChatGPT Edu, que es, y insisto, lo mismo, cursos, información al respecto de cómo podéis sacarle el jugo desde lo educativo a estas inteligencias artificiales generativas. Siempre claramente recomiendo que se aprendan estas cosas desde las mismas aplicaciones, porque nadie las va a enseñar mejor, por supuesto, pero combinar ese tipo de formación que es
como lo que te pedían a ti, Pame, hazme el demo, cómo funciona esto, cómo yo trabajo con esto, que es lo que te puede dar la formación de la aplicación probablemente tal, y combinarla con otro tipo de formación que te ayude a ver los riesgos éticos, que te ayude a entender cómo funcionan los datos sensibles, que le dé, como decíamos, todo este toque humano a lo que estáis aprendiendo como técnico con estas otras. Tecnopedagógico, claro. Sí. Bueno, sí, están estas dos implicancias. Uno, entrenarse en la herramienta. Una herramienta va a ir cambiando, va rápido, pero también hay que estar súper al día con estas profundas implicancias en nuestro... Hemos hablado harto de esto, bueno, dentro del equipo, que finalmente las modas o las gracias de ir por una herramienta porque los profes la piden, que esto esto nos pasa siempre, pero ahora hay que tratar el cómo más que cuál es la herramienta y los propósitos con las que la utilizamos. Sobre todo en la evaluación. Sobre todo, por supuesto, en la evaluación. Fíjate que hay colegas que están volviendo mucho a la exposición oral. Ay, sí, en el carrera humanista, mucho. Pero también cuando tú expones cómo resolviste ciertos ejercicios que no son tan humanistas tampoco, porque al final como está el tema de la integridad y que los estudiantes están ocupando esto para que le hagan las tareas, y digámoslo así, y los profes están ocupándolo también para que le hagan las pruebas. Entonces, igual claro, ¿qué podías hacer tú? Podías hacer que los estudiantes hagan su exposición y les enseñas a ocupar el notebook LM. Claro. Que lo hagan con eso. Hemos hablado mucho de esto. Finalmente, las herramientas, como dice Pame, cambian, evolucionan, se actualizan. Una herramienta compra otra herramienta. Eso nos ha pasado hartas veces. Bueno, tenemos todo el cuando las conocíamos con un nombre y ahora se llaman de otra forma. Nos ha pasado hartas veces. Pero finalmente, lo más valorable de todo esto es no aprender necesariamente a usar las herramientas que están de moda, sino instalar la capacidad en nosotros mismos de utilizarlas. Cualquiera sea. Sí, porque al final igual hay una misma lógica. Por eso vuelvo a lo que planteaba, lo que había mencionado, sí, de Claude, de finalmente aprender a utilizar la IA generativa y no una herramienta en particular. Sí. La capacidad de la IA, eso. Bueno, si no alcanzaron porque ya vamos a terminar, si no alcanzaron a anotar los datos o ideas, que en realidad los datos fueron más genéricos hoy día, ¿no? Sí. Bueno, les recordamos que estamos en Instagram, en Café Digital U Central, y también en LinkedIn Café Digital, como Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Cami por integrarte a nuestro Dream Team. Muchas gracias por la invitación. Eso, pues muchas gracias. Bueno, a nuestros queridos radioescuchas, nos encontramos nuevamente la próxima semana con una nueva conversación muy interesante sobre IA y educación. ¿Anuncias tú el tema? Sí. Ya, para despedirnos entonces, los voy a dejar, bueno, con este es un tema nuevo que ha estado como sonando en todos lados. Esto es Tame Impala con Jenny de Blackpink, Drácula. Nos vemos. Chao, chao. Radio U Central presentó Café Digital IA Edition. Un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación, con la conducción de Pamela Riquelme y Camila Herrera.